Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza profunda de mi cocina. Hoy más que nunca necesito un buen café porque voy a estar sacando todo lo que tengo dentro de los armarios, limpiando bien por dentro y también aprovechando para hacer un poco de depuración y deshacerme de esas cosas que ya no uso y que solo están ocupando espacio. Así que si tú también tienes pendiente hacer una limpieza profunda de tu cocina, te invito a que cojas tus productos de limpieza y te pongas a limpiar conmigo. Para llevar un poco de orden empiezo de arriba hacia abajo y voy siendo muy sincera con las cosas que tengo guardadas, sobre todo con esas que llevan meses sin usarse. Las voy dejando apartadas y luego las meto en una bolsa. Si alguien las puede aprovechar se las doy y si están en mal estado directamente las tiro. Aunque la verdad es que los armarios de arriba del todo son muy incómodos porque no llego bien y cada vez que necesito algo tengo que subirme a un taburete o a una silla, así que intento ser práctica y guardar ahí las cosas que no uso a diario o que solo utilizo de vez en cuando. Este es el armario de las tazas y mi armario favorito de la cocina. En la parte de arriba guardo las tazas que no utilizo por temporada. Ahora mismo, por ejemplo, tengo las de otoño. En la parte más baja es donde tengo las que sí utilizo y tengo que decir que no me caben todas. Tengo tazas también en el mueble de la tele. Y las de Navidad las tengo guardadas en otro sitio porque ya directamente no me entran aquí. Necesitaría varios armarios más para guardar todas las tazas que tengo y las que querría tener o bueno, directamente una casa más grande. Y tengo que decir que constantemente estoy haciendo limpieza de tazas, voy sacando las que ya no utilizo y las voy regalando. En este armario utilizo estos estantes blancos de IKEA para aprovechar mejor la altura, porque al final es un espacio que normalmente queda desaprovechado y así puedo colocar muchas más tazas.
Quería hacer esta limpieza profunda antes de que llegara el calor porque después se hace mucho más tedioso de lo que ya es y suelo hacerla 2 veces al año. Creo que como mínimo deberíamos hacerla una vez, pero a mí me gusta hacerla 2, una antes de que empiece el calor y otra cuando ya ha pasado. Aprovecho también para limpiar los armarios por fuera. Mis armarios son de alto brillo y la verdad es que se mantienen bastante bien. Lo único malo de este acabado es que las huellas se marcan enseguida, pero en las zonas donde no se tocan prácticamente no se ensucian. Sí que pueden tener algo de grasa, pero a simple vista no se aprecia demasiado. En esta ocasión estoy utilizando el mismo producto para limpiarlos por fuera y por dentro, el multiusos Zabón, que es natural, pero para limpiar este tipo de muebles con acabado en brillo me gusta mucho utilizar una mezcla de agua con alcohol de limpieza. Pongo 2 partes de agua y una de alcohol, no hace falta secar y los deja súper limpios. A mucha gente no le gustan los muebles con acabado en brillo porque es verdad que las huellas se marcan enseguida, siempre hay deditos marcados y siempre tienes que estar con el trapito. Pero tengo que decir que con la misma facilidad se limpian. Para mí, de hecho, son mucho más fáciles de limpiar que los muebles con acabado mate, a no ser que sea un acabado mate antihuellas, entonces ahí ya no te lo discuto. Voy a seguir con los cajones y en este caso con el cajón de los cubiertos, que por cierto no hacía tanto que lo había limpiado y estaba súper sucio. Esto es algo que nunca voy a entender porque da la sensación de que cocinamos con el cajón abierto, hay migas, hay de todo y no sé muy bien cómo pasa esto, pero se ensucia una barbaridad. Normalmente para el mantenimiento del día a día lo limpio sin sacar el cubertero, limpio con producto directamente con el cubertero puesto y listo. Pero cuando hago esta limpieza más profunda me gusta sacarlo y lavarlo en el fregadero, aunque me resulta bastante incómodo porque el cubertero es casi más grande que el fregadero y salpica bastante y es un poco complicado. Pero bueno, así queda mucho mejor y además también puedo limpiar el cajón por dentro mucho más a fondo. Aprovecho también para revisar bien los cajones por dentro porque muchas veces tienen alguna marca que no se va con cualquier producto y para dejarlos como nuevos me gusta utilizar la pasta rosa de Pink Stuff. La verdad es que esto funciona de maravilla, pero si no la tenéis podéis usar la piedra blanca que va igual de bien. Said you needed space, said you needed more time to think, so you went away, but you still would stay in my dream. Now you're back for more, why you in my reality? My head closed the door, even though my heart just won't leave. That was then, can't go back, hurts so bad, had to block out the memory. If we try again, start from scratch. You wanna pick up where we left off, but you've been gone away so long. Since you've been gone away so long. I forgot your middle name, I forgot your birthday. You still wear cologne the same, like it in the worst way. You've been gone away. Since you've been gone away, 50-11 days, 50-11. I lost count of all of the weeks that you have your way. Wouldn't pick a fight when you'd leave. Now you're back for more. Did you find the healing you seek, or did you realize that I'm everything that you need? That was there. Go back. Yeah. So bad. Had to block out the memory. Voy a seguir con el cajón de los utensilios de cocina y las especias. Me encantaría tener un cajón solo para las especias y otro para los utensilios, pero bueno, mi cocina es pequeñita y no puede ser.
así que me toca compartir espacio para las dos cosas y la verdad es que este cajón dura muy poco ordenado. Se vuelve caótico con mucha facilidad, así que tengo que estar revisándolo constantemente. Y ahora hacía bastante tiempo que no lo limpiaba, así que voy a aprovechar también para revisar todo, porque estoy segura de que aquí hay muchas cosas que no utilizo para nada, y así luego me resultará mucho más fácil mantener el orden. El especiero que tengo es de Temu y venía con los botecitos de cristal con la tapa de bambú. La verdad es que me encanta porque queda muy bonito a la vista y además tienes todas las especias mucho más a mano, las ves todas de un vistazo y eso lo hace todo mucho más práctico a la hora de cocinar. Y después intento utilizar organizadores para mantener el cajón más ordenado, aunque tengo que decir que necesitaría algunos más para que se mantengan mejor y no se desordene con tanta facilidad. So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Seguimos con el cajón de las ollas y las sartenes. Este cajón es un poco pequeño y queda todo bastante justo. Si fuera un poquito más grande se vería todo mucho mejor, pero bueno, me apaño con lo que tengo. Voy a sacar todo para limpiar bien por dentro, porque la verdad es que estaba bastante sucio, tenía marcas de las ollas y le hacía mucha falta una buena limpieza. Esto negro que tengo para organizar este cajón es de Ikea, creo que es de la serie Updatera, si no recuerdo mal, y la verdad es que es muy práctico porque es una malla con unos separadores, unos palitos que puedes colocar donde quieras y así puedes adaptarlo para las ollas, las tapas y organizarlo un poco a tu manera. Aunque ahora mismo no lo estoy aprovechando del todo y no estoy utilizando este sistema porque tenía muchos palitos caídos. Tengo que reorganizar este cajón un poco mejor, pero bueno, de momento lo que voy a hacer es limpiarlo. Si no tuviera tantas tazas, podría utilizar el armario de las tazas para guardar otras cosas. Sí, ya lo sé, no hace falta que me lo digáis, pero bueno, una tiene prioridades. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. También es muy importante que no se nos olvide cuando hacemos este tipo de limpieza profunda, limpiar la zona de detrás de los cajones porque es algo que en el día a día nunca limpiamos y ahí se va acumulando muchísimo polvo y suciedad. Es un poco incómodo limpiarlo así sin sacar el cajón, pero yo soy muy torpe para estas cosas, estos cajones son un poco complicados de quitar. Y me da miedo sacarlos y luego no poder ponerlos
o peor aún, romperlos. El siguiente armario que voy a limpiar es el de los productos de limpieza, que además es también donde tenemos el termo de agua, o mejor dicho, es el armario del termo que también utilizamos para guardar los productos de limpieza. Sé que mucha gente me dice que no debería guardarlos aquí, pero ningún producto toca directamente el termo, así que en principio no debería pasar nada. Y como os decía, mi cocina es pequeñita y necesito aprovechar todos los espacios posibles. La verdad es que tener el termo dentro de un armario fue todo un acierto porque queda mucho más bonito, no se ve a simple vista, ya que al final el termo no es algo especialmente estético y además puedes aprovechar ese espacio para guardar otras cosas. Aunque seguro que para mucha gente sigo teniendo muchos productos de limpieza, tengo que decir que estoy bastante sorprendida de todo lo que he llegado a reducir con el tiempo. Cuando abrí este canal hace años utilizaba muchísimos productos, demasiados, y en ese momento para mí era lo normal. Pero bueno, al final las personas vamos cambiando, vamos aprendiendo y ahora intento dentro de lo posible reducir todo lo que puedo, aunque todavía me queda mucho por mejorar. En este armario también guardo la aspiradora. La tengo colgada en su soporte porque así la tengo siempre a mano, pero sin estar a la vista. Y es que al final la aspiradora es algo que utilizamos cada día, por lo menos yo, así que es importante tenerla a mano. Y bueno, al igual que el termo, no es algo especialmente bonito como para tenerlo siempre a la vista, que si no hay más remedio se tiene y ya está, pero si se puede guardar mucho mejor. Y aquí la verdad es que me pareció la mejor opción. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dancing till it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax. Voy a seguir con la parte baja de este armario, que lo tengo totalmente desaprovechado porque es muy incómodo de utilizar. Al final es un espacio en el que casi todo queda al fondo y para coger cualquier cosa me tengo que meter dentro del armario. Me da muchísimo coraje que para poder coger una cosa tenga que sacar 4 o 5 cosas más que haya delante, y eso es justo lo que me pasa con este espacio. Así que voy a sacar todo lo que tengo aquí e intentar dejarlo lo más funcional posible. Por ejemplo, la freidora de aire la tengo aquí cogiendo polvo
porque no la utilizamos, la compramos demasiado pequeña, así que se la daré a mi madre si ella la quiere. Y bueno, voy a intentar dejar aquí el cubo de la fregona, que es algo que utilizo cada día y que normalmente guardo en el armario del balcón, pero aquí lo tendría mucho más a mano y sería mucho más práctico. El armario de debajo del fregadero no lo voy a limpiar hoy porque lo saqué todo hace muy poquito y está limpio y ordenado, igual que el armario que tengo encima de la nevera y encima del horno. Y también me quedaría limpiar la ventana por fuera, pero eso lo voy a dejar para otro día porque ya estaba bastante cansada. No hace falta hacerlo todo en un solo día, podemos repartir el trabajo en diferentes días e ir poco a poco sin cansarnos tanto hasta que lo tengamos todo hecho. Lo siguiente que voy a limpiar son estos cajones de debajo del horno, y con este cajón pequeñito que estoy limpiando ahora me pasa un poco como con el de los utensilios. Es pequeño y al final se convierte en un batiburrillo de cosas sin mucho sentido. Tenía un montón de cables que no sé ni de qué son, entre otras cosas, así que voy a aprovechar para dejarlo lo más ordenado posible y sacar todo lo que no utilizo. Y ahora viene el cajón más desastroso de todos, el de los tuppers, aunque en realidad no solo guardo tuppers, aquí tengo un poco de todo, cuencos, vasos térmicos, tablas de madera, moldes para horno. Me encantaría tener un cajón solo para las cosas de repostería, con los moldes y todo bien organizado, pero no puede ser, así que tengo que usar este para todo. Además es un cajón que utilizo mucho y se desordena rapidísimo. Por último voy a limpiar la despensa, aunque hace poquito que la limpié, pero es otro de esos espacios que se desordena con bastante facilidad. Además la mía es pequeñita y al tener alimentos me gusta revisarla a menudo y limpiarla con frecuencia para evitar posibles bichitos y demás. Así que esto va a ser lo último que haga en la limpieza profunda de hoy.
es abrir este armario y ya tengo aquí a Diva porque ella se apunta a cualquier plan que tenga que ver con comida, así que me va a ayudar a revisar las cosas mientras limpio la despensa. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye. Y bueno, yo voy a dejar el vídeo aquí, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a limpiar vuestro hogar, especialmente la cocina, y hacer esa limpieza bien a fondo. Como habéis visto, la limpieza de hoy se ha basado en los muebles por dentro. Los electrodomésticos los suelo hacer una vez al mes, así que los llevo bastante al día. Y además prefiero hacerlos en otro momento porque si no sería demasiado trabajo. Contadme en comentarios si ya habéis hecho esta limpieza de vuestra cocina o si todavía la tenéis pendiente, y sobre todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y también hypear el vídeo, todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!